Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Gambo Yo soy José Guerrero. y esto es Holy Music. News. Eso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Buenas. Qué ¿Qué gustazo dice? tenerlos Hoy a estamos ustedes con Trevo. invitados en el Trevo. programa. Qué bonito tener Bien. al Señor Cabeza. Jordan Naranjo Belleza. y al señor Steven López, integrantes de la banda Trevo, una banda que ya lleva casi 10 años. 10 años Así de banda. es, 10 añotes ya. Qué bacán. Es bastante. Qué bacán, sí, loco, es full. Cuéntenos entonces, vamos a empezar la historia desde el principio. Al Desde el principio, principio. todo era oscuridad. Más o menos. Vale. Sí, a ver, él estuvo desde el inicio. Claro, o sea, la banda, si es que creo que contamos 10 años desde que estábamos los tres. Porque empezamos ya a componer música, Zach y yo, que fue el primer baterista, como que un par de años antes, creo, o un año antes, no lo sé, por ahí unos añitos antes. Yo tenía ahí, éramos chamitos, bien chamitos, en verdad. Entonces nos conocimos con Zach por unos amigos Zach y Casa. Zach y Casa, ajá. Nos conocimos por unos amigos del cole, por un amigo del cole. Y yo ahí ya estaba tocando la guitarra un poco, o sea, ya me gustaba. Y él era baterista, nos conocimos, dijimos, hagamos música. Entonces empecé a caerle como semanalmente. Hay un cuartito que tenía por el Inca, nos quedaba cerca y un cuartito bien chiquito. Me acuerdo que hasta estaba la lavadora ahí en el cuarto. Entonces entraba la mamá a poner la ropa, así. Ustedes ahí dándole. Claro, entonces ahí hacíamos un poco de covers, de cosas que nos gustaban. Igual todavía no estábamos tan metidos en nuestros instrumentos, digamos, ¿no? Y ya después de un tiempito de estar haciendo, no hicimos muchos covers, de uno empezamos también a hacer como que riffs, ideas que nos gustaban. Y después de ya más o menos un año de eso, dijimos ya, hora de hacer una banda completa. Entonces ahí al comienzo tuvimos un par de bajistas que habíamos conocido y como que más o menos nos reunimos a ver qué tal. Y por ahí asomó este man y dijimos ya, quedémonos con él. Que no era ni bajista, en ese entonces era baterista, pero nos caía bien, así que... Es el recogidito, Salvado. Así que a partir de ese momento ya fuimos una banda de veras y más o menos desde ahí empezamos a contar Bacanísimo. la historia de la banda. Qué Y más o menos ustedes en qué género se podrían ubicar o cómo se definen, cómo definirían su música. O sea, es bien abierta, cada vez se ha hecho más abierto aún el espectro sonoro que buscamos y que vamos descubriendo, más que nada. Al inicio tenía bastantes tintes metaleros, era bastante más pesado, un poco más extrema era la música, pero siempre ha sido progresiva, siempre ha tenido un poco de funk, siempre desde el inicio creo que tuvo un poco de eso, un constante. elemento exacto. Y últimamente ya fusionamos con música ecuatoriana, fusionamos con música latinoamericana, siempre con una base rock progresivo, pero lo llegamos a definir como rock fusión. Este nuevo disco justamente es el disco menos pesado que tenemos, se va un poco más como por el lado del punk, el funk y ese tipo de sonoridades más que nada. Más que ya no hay tanto doble bombo, antes había bastante doble bombo. Entonces ya es otra cosa, pero igual sigue manteniendo esta sonoridad que te digo que tiene se ha mantenido ahí. algo que sigue explorando. O sea, Una más cosa que que suena a trébol y que hemos logrado a que suena a trébol y digas, perfecto. ahí está. ¿Y qué bandas influenciaron en un inicio su crecimiento como banda? ¿Qué les gustaba? ¿O qué oían? Porque seguramente algo deben haberse robado de aquí y de allá eventualmente. De todo. O sea, No, hemos robado. sí, o sea, al comienzo como éramos más pesados, al comienzo era de bandas más pesadas también, bandas metaleras, por ejemplo Pantera, nos encantaba, Rage Against the Machine también, todo, o sea, había un montón de riffs de Rage Against the Machine que a mí solo me encantan tanto, entonces hay veces que yo también trato de hacer cosas y involuntariamente las hago un poco con esa sonoridad. Eso es lo que más se me ocurre como en un principio. De ahí, ¿de qué más? Traemos también, o sea, siempre por lo justo por el trío, igual. No sé, como que los roles que siempre teníamos los tres, así de llenar full y todo. Entonces también por ahí Primus. Full cosas pesadas. El Zack era el más pesado.
Man era el que más de extremo le gustaba tocar. Claro, es Ajá. hijo de Igor. Ajá. Sí creo, loco. El- Creo que sí, loco. Así parece. Es la otra confirme. Métete al Facebook a ver. a ver si son panas. De relación. Yo tengo una pregunta, muchachos. A ver, ¿por qué el nombre? ¿Por qué Trébol? O sea, ¿Por qué Trébol? dicen que suena a Trébol. Bueno, ¿por qué Trébol? Porque trébol. O sea, la parte más importante es porque somos tres, ¿no? Entonces Claro. se deriva de ahí. Ya. Ujú. Y que también descubrimos de que, o sea, las hojas que tiene el trébol a simple vista se ven exactamente igual, pero sus venas, no sé cómo se llaman, Nervaduras. Ajá. Claro. Era- cada una son totalmente distintas, o sea, ninguna es exactamente igual. Entonces, eso es lo que más nos hizo cercanos al nombre, es decir, sí, es un buen nombre, pero de ahí dijimos, ok, no queremos ser solo como se escribe, trébol. La banda también es como irreverente y todo lo hacemos con un doble sentido en las letras, incluso Claro. la música, es como que está pasando algo y de la nada, ¡pum!, cambia algo totalmente Sí. distinto. Ajá. Y aún así tienen consonancias, Sí, entonces sí. dijimos, ok, no podemos ser solo trébol, además de que habíamos como que googleado y habían bastantes cosas, bastantes como bandas de algunos lados, como que creo que Había una banda de trébol. Guayaquil. Justo en esa época había una banda de Guayaquil. Ya. Que también se me Sí, Que era Trébol. ajá, que se llama Trébol y ya estaban saliendo en la tele y todo. Sí. Había un trébol negro también Y había un trébol negro de Argentina, Argentina. tal vez. Ajá, de Argentina. Entonces dijimos, ok, hay que buscar otra cosa. Antes fue Trébol Negro. Ah, al principio fue Trébol Negro. O sea, Ay, un ay, show, la creo que fue así. Sí, un show. Salió como que el cartel de la Semana del Rock en el 2010, loco. Salió ese cartel y antes de subirnos este man dijo, oye, pero dejémonos en Trébol, loco. Está muy feo. Está medio feo. Se veía feo, loco. Se veía El cartel feo, no se veía tan chévere. ajá. Claro. No, de hecho tuvimos otro toque que nos llamábamos Misidme. Ah, ese fue el Nonato. Misidme. Ajá. Ese Claro, fue en el primero otro que nombre. pusieron, ajá. Claro, o sea, de hecho, Claro. claro, no llegamos tan rápido al nombre, ¿no? Así nos demoramos Sí. un poquito. Un añete. Ajá. Acá. Claro, sí, ahí justo habíamos abierto Sala y Mileto en algún bar como En en La La Bunga. Bunga, creo. Y ahí Ajá. en el ticket, yo creo que todavía tengo, ahí dice Sí, así yo tengo como que el- Sala y Mileto y Misidme Nonato les abre, que éramos nosotros. ¿no? Claro. Sí, ¿Y en sí, qué sí, momento sí. se convierte en el 3? Justo por eso, porque creo que yo les dije, oigan, ya hay esa banda de Guayaquil. Y de ahí ya solo fue como que ya escribámoslo. No sé cómo se nos ocurrió. Tampoco me acuerdo. Yo no me acuerdo loco. bien. Yo me Sí, acuerdo que. No sé, creo que fue de joda. Ya solo dijimos, ya escribámoslo como tres. gol. Según yo recuerdo, puede estar mal, pero creo que incluso mi papá nos había hecho como una especie de logo al comienzo que era una carta, ¿te acuerdas? Era una carta como de una baraja, entonces era trébol con eso. Y me acuerdo que él creo que me sugirió así, como que pueden poner con un 3, pero creo que no lo tomamos muy en serio al comienzo, pero de ahí se derivó esa idea. Y le fuimos Puede dejando y ser, le sí fuimos puede ser, dejando. ajá. Ajá. Y le le dejamos fuimos con dejando. la B chiquita también. Claro. Casas. Le da style. Ujú. Sí, sí. Ah. Entonces, no sé, a la gente ya se empezó a identificar con eso. Una vez yo estaba en una parada de bus y un man le dijo así a su pelada. Yo no escuché toda la conversación, pero el man dijo, claro, como el sello de trébol, ¿cachas? La O es un trébol y ellos escriben con 3 y bla, bla, bla. Y eso ya como que yo caché que ya la gente Ya estaba genera escuchando. full interés. O sea, es, no sé, nos entienden de cierto modo lo que queremos decir, aunque no signifique nada. O sea, también parece volumen 3, como Claro, que 3 Claro. Ajá. niveles de volumen. Eso también hay Ajá, gente sí. que dice 3 bolas. O sea, gente que no cacha y dicen, ¿cómo se lee esto? 3 bolas. Ajá. No es trébol. Ajá. Claro, y también. Ese es bueno Buenazo. también. Ujú. ¿Y cómo así se fue el primer batero? El batero se fue a estudiar a Boston. Vaya, Se fue a en estudiar a Berkeley. En Berkeley. Ajá, se fue a Berkeley y justo habíamos acabado de lanzar nuestro segundo disco apenas, o sea, lanzamos y el man se fue. Ajá, fue ni una semana, creo que 3 días Wow. después se iba el man. Sí, o sea, alcanzamos solo con las justas y de ahí como que tuvimos una conversación de, a ver, seguimos, no seguimos, ¿qué hacemos? Ya como que recién habíamos lanzado el disco y dijimos, no podemos dejarle ahí, así. Ujú. Entonces, bueno, por eso, esa fue la razón por la que se fue. Ajá. Y de hecho desde ahí ya no ha vuelto, o sea, el man ya no vive aquí. Ya está radicado allá de... No sabe ni en dónde, el man está en O sea, ahorita está lado. por ahí de... Allá está. En Ho Chi Minh. Ho Chi Minh City es. Qué bien. Saludos ahí. Que llegue Ho Chi Minh. Saludos a Ho Chi Minh. Ay, ay, ay. A ver, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es? ¿Cómo su ha sido? discografía, la discografía de Trevor. Explícame. Claro, ese justo el disco que el sax se fue es el segundo disco, que era el efecto secundario. Fue eso, en el 2014 pasó eso. Ya.
Y el primero ya salió en el 2012. Tiene unos 3 tracks que fueron grabados en el 2010, que eran de nuestro demo, nuestro primer demo, y de ahí sacamos este disco. Y nada, eso. El primero es Atrebolear, el segundo es Efectos Secundarios. ¿Es Atrebolear o vamos a Atrebolear. Atrebolear. ¿Y ese disco tiene cuántos temas? Tiene 8 temitas. Justo los 3 últimos son de ese demo. Ya no hay Lleve porque ya no tenemos, pero ya está en Spotify, Claro. ya lo subimos reciéncito. Claro, recién Ahí hace está, menos de un mes chistoso. lo subimos, eso fue chistoso porque teníamos solo subido en Spotify el segundo disco y un par de singles, no sé, 1 o 2. La Yuya. La Yuya. Creo que solo La Yuya, un single. Ajá. Y de ahí toda la otra música está en YouTube, o incluso hay gente como que ha puesto así algo de ahí, creo, como, no sé, videos en vivo, lo que sea, otros temas y que se han visto. Entonces, ahorita que vamos a sacar nuestro tercer disco del que ya vamos a hablar, dijimos, creo que es buena idea también poner el primer disco, porque de hecho, ahorita, en la actualidad, no tocamos ni un solo tema del primer disco. Entonces hay mucha gente que no conoce nada de esa faceta que teníamos. Y obviamente es una sonoridad distinta, ¿no? Es como un poquito más relajado todo, la grabación y sonamos diferente, pero se escucha clarito el inicio de la banda. Entonces creo que estuvo muy buena idea hacerlo. No, o sea, creo que en el comienzo dijimos, no lo hagamos porque no es de tan buena calidad como el segundo. Pero nos dimos cuenta que eso ahorita no importa para nada. De hecho, vamos a sacar uno mejor y nos pareció interesante hacer ese juego de, ok, un mes antes del nuevo, el primero. De ley, sí, como las películas de Star Wars que sale una Exacto, hoy ya me vi. ¿Ya te viste? Que el otro día estábamos viendo ahí Star Wars, yo le era contando todo porque él no ha visto. Increíble. Ya me tengo que ver yo también. ¡No! Sí. Ya no, pero algo así. ¿Y cuándo sale este tercer disco? ¿De qué se trata? ¿Cómo así? Este tercer disco en realidad es el primer disco que lo logramos planear, como que dijimos, a ver, hagamos un disco, loco. Porque los otros, ponte el primero, el Atrebolear, fue por un concurso que ganamos y porque tocó hacerlo, ahí dijimos, ya, se presentó la oportunidad, hagámoslo, no fue como que dijimos, a ver, pensemos en la sonoridad, éramos chamitos, solo queríamos grabar y ya. De ahí al segundo disco fue una recopilación, en realidad es una recopilación de 2 años de haber sido invitados a estudios como, no sé, el Grava, en el Pogo, que era ¿era Pogo? ¿Cómo se llamaba? Pogo, creo que era Pogo ¿no? Records. Pogo Records. Y algunos estudios que nos llamaban porque les gustaba la música y querían traquearnos, porque éramos 3 y decían, no, está frescazo traquearlos a estos manes. Y fue eso, justo como te digo, para ese disco en realidad solo dijimos ya, grabemos 4 temas, que son los 4 temas justo que abren el disco. Creo que son los 4, ¿no? Son los 4 primeros. Son los 4 primeros. De ley. Ajá. Entonces, claro, fue tal cual, como que ya teníamos temas y dijimos, ok, grabemos unos pocos más para tener un disco. Para tener 10 temas y sí, entonces, Y ahí nace el segundo. así nace el segundo. Por eso, si escuchan ese, es como que se escuchan claramente los ambientes distintos, la gente que metió mano, porque eran ya mezclas, solo cogimos todas las mezclas, hicimos masterizar al guaguazo y sacamos. No, el huevazo también mezcló. También mezcló, pero los 4 que habíamos hecho. Los otros no topó, ¿no? Porque los otros no teníamos. Es verdad. Ah, teníamos los de la UDLA que... Eso. Claro, topó. esos topó. Pero ya era mucha mano, no había mucho control en el traqueo ni nada. En cambio, este disco fue como que dijimos, ya, loco, tenemos un poco de platita, hagámoslo, loco. Entonces planeemos, compongamos, llamamos a un productor con el Andrés Benavides, lo hicimos conjuntamente con el Juan Pablo Rivas, la parte técnica. Y nada, salió, es también la primera experiencia nuestra con un productor y una cabeza externa metida en la composición y en los arreglos, que fue bastante interesante, resultó en algo bien bacán, como te conté, es un sonido, no sé ni cómo describirlo, es bastante fusion, ya no es tan metalero, se aleja bastante de eso, pero es bien rockero, es bastante rockero, no deja de ser rockero ni punkero, y nada, en cuestión de temas, de lo que abordamos ahí, creo que es el disco más protesta, porque es el que más directo habla, es el que más directo es, las letras más concisas. Y prácticamente todas las canciones, un buen tanto, son contra algo. Ajá, es en contra de Puras algo. cachetadas. Pura cachetada. El Care Sí. Libre es justo contra las redes sociales, que es el single con el que primero estamos saliendo. Miren, También habíamos YouTube. subido un video de otro single que lanzamos, que se llama Porno Betamax, está en YouTube.
ese también habla en Esto contra fue de buenísimo. habla en contra de la televisión y de lo que nos meten por la televisión y en los medios. Entonces sí, es un disco bien, no sé, enojadito. Bien protesta. Bien protesta, bien Joder, protesta, ajá. Sí, entonces Sí. nada, como este disco entonces fue como algo que sí lo pensamos como una línea, o sea, de por dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Entonces los temas sí están conectados entre sí, Ajá. las sonoridades también, la composición también. Entonces este disco se siente mucho más profesional que los otros que teníamos también. Y por el hecho de que teníamos más gente trabajando con nosotros en el disco, cosa que no habíamos hecho antes. Ujú. Entonces todo está concebido como que sí, todo esto es de Una una banda, sola ¿no? cosa. Esto es Así. solo, ajá, claro, esto es solo. Entonces, nada, este disco se llama Volumen 3. El volumen Trébol 3. Vol 3. Claro, es como al revés, Trébol Vol 3. Entonces, por ahí va la situación Ajá. y estamos súper felices. Hay que ver cómo le sacamos mucho provecho a este disco que está realmente buenísimo. ¿Y cuánto falta para lanzarlo? A ver, ya el 8 de abril sale otro single. Sale otro single, 8 otro de abril. video. Pilas. Otro video. con Otro videoclip Cocoa. junto con un nuevo tema. No, con Cocoa. Bien. Y de ahí yo creo que en unos 15 días. Sí, después tenemos de que eso. programar la fecha, pero va a ser muy Ajá. pronto el tercer disco. Se va a lanzar primero en Spotify. Ujú. Esto se dio porque ya nos hemos tomado 2 años tal vez ya en este disco. Entonces nosotros también ya queremos liberarlo, ¿no? Y hacer el lanzamiento ahorita nos va a tomar un poquito más de tiempo. Entonces dijimos, hay bastantes bandas que están lanzando ya sus discos online, los lanzan. Entonces dijimos, ok, hagámoslo, ya es hora, porque hemos promocionado tanto. En verdad habíamos creído un tiempo que íbamos a acabar mucho antes, entonces ya lo habíamos promocionado como que ya mismo sale y nada que ver, pasó un año más. Entonces ya es como que ya no podemos quemarle más y es hora de que ya la Claro, gente lo pueda claro. escuchar y que lo disfrute sin Ya se problemas. están desesperando. Claro, Sí. que lo disfruten, Ajá. que lo gocen, que lo roqueen y ya vendrá el lanzamiento que seguro tendrá sorpresas, ¿no? De ley. Esa Sí. es pronto. A ver, 3 discos es full, loco. Ya 3 discos, mijos. Sí es. A ver, ¿cómo es pues entonces el proceso de composición? Entiendo que debe haber sido una evolución. Al principio dijeron que era por el concurso, entonces el proceso de composición debe haber sido diferente. O sea, ¿Cómo fue? el Cuente, concurso cuente. no influenció en nada en la composición Ya. en general. Ya Ya teníamos es nosotros cierto. nuestros temas, Ah, ya ya. teníamos todo así armadito el show. Al inicio, claro, como ellos ya venían componiendo ideas, simplemente ellos me daban las ideas. Entonces yo como yo no ni tocaba, entonces yo solo hacía lo que ellos me decían. Básicamente él era el que más componía riffs Ya. y el Zach simplemente componía las batas. Después como que ya también cachando un poco más, yo empecé a meter más ideas, pero siempre ha sido como que él trae una idea y le va saliendo brazos, le va saliendo nuevas partes y no sé, solo vamos jugando, vamos armándole, no sé, como que armando un muñequito Sí. hasta que nos gusta y luego vuelve a cambiar. Nunca se queda Claro, quieto, ajá, claro, sí, sí, nunca se queda quieto porque para cada show también a veces nosotros nos aburrimos full de los temas. Este man se aburre full de los temas. O sea, es que imagínate después de tocar el mismo tema ya varios años. Sí, Claro, es verdad. sí, O sea, sí, dices, vale. por lo menos hagámosle un cambio, pues, o sea, hagamos un intro, cambiemos esta sección, entonces sí, yo sí ajá. me aburro Y bastante. se ha vuelto interesante también eso en los shows, porque siempre cambia algo. Hay gente que sí nos ha dicho, es bacán porque nunca es igual, es el mismo No está tema, igual, es sí. así, es cualquier otra cosa, ajá. Entonces eso también es lo chéverazo. Pero básicamente así funciona, es bien orgánico. A veces Claro. uno llega ya con ideas sólidas. Yo empecé a escribir las letras, no sé cómo, pero yo empecé a escribir las letras y poco a poco en ese aspecto él también se ha ido sumando escribiendo letras. Justamente el Carelibro es letra completa de él. Ve. Bacán. Y nada, sí, ha sido la dinámica ha ido variando. Ah, y este disco también hicimos algo que no habíamos hecho antes, porque la música se habíamos compartido entre todos. Así es verdad que a veces yo llevaba más riffs y salían, pero compartimos entre todos. A veces hay riffs que son una vez que yo no tuve nada que ver y estoy haciendo más bien lo que me dijo él, por ejemplo, o los dos hacíamos. Pero las letras en este también hicimos los dos, en algunos temas, o sea, literalmente nos sentábamos con papeles a estar cachando las frases, a cachar palabras, ajá, ideas. de ley, era la primera vez que hacíamos eso, ajá, después de full años de estar ya haciendo letras y todo. Ujú. Entonces, sí, también fluyó de una manera distinta también
las cosas. Qué bacán. Ah. A mí me llama la atención full y me gusta full todas las combinaciones rítmicas que tengan, bueno, ya más musicales. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo salen esas ideas? Porque hay temas que si es que uno no se sabe el tema, no cabecea. Ah, no ya. sabes dónde está. ¿Dónde está el uno? Verás, yo creo que esto proviene de que en el principio, como te digo, tocábamos más metal. Entonces una banda que me olvidé de mencionar, esta banda progresiva que se llama Dream Theater, ¿has escuchado? Cierto. Que es con John Petrucci. Entonces yo era súper metido en esta música que es súper progresiva. Entonces para los que no cachan tanto de música, es como que en vez de que una canción esté toda en un solo compás, que es lo que sucede en el 90% de toda la música que escuchamos, incluido el rock, el pop, el reggaetón, toda la electrónica. Entonces en lugar de eso, la canción tiene diferentes métricas, cambia a lo largo de la canción y son métricas que a veces no son convencionales, son extrañas, son irregulares. Entonces a mí siempre me ha encantado eso, siempre. Entonces Zack también había escuchado ese tipo de sonidos, Jordan de Una también con Primus también son esas cosas, entonces eso se nos da naturalmente, bastante natural. De hecho hay cosas que, por ejemplo, yo he llevado riffs que en el ensayo nos podemos acachar qué era, qué tipo de compás es. Ajá, y cosas que no sabemos qué es. Hay uno que no estamos muy seguros que es, hay uno que no estamos muy seguros que es, solo un riff que no estamos muy seguros que es. Ay, vaya la quest, pues loco, ¿quién le saca el rey? Creo que una vez ya saqué, o sea, Yo también sí le habría descifrado ya. Que en Ajá, 16 O loco, igual estamos yendo para los músicos, igual, ¿no? Sí, Igual sí, pueden ver para músicos. musicians. Estamos sorteando una entrada para el siguiente concierto, ¿no? ¿Cuándo esté? Sí creo, loco. Ya, pues, el que saque la métrica se lleva, pues, loco. Basta. Pero está bueno. De parte Pero es de que si es Trevor, músico, pues, no va a ir, capaz tiene hasta el chaucho. Que le regale nos a alguien. conocemos tanto, el gremio. Qué probable. Es muy probable. Oigan, todos ustedes, todos en Trébol son estudiados, entonces todos son señores estudiantes. Todos somos graduados, universitarios. licenciados musicales. Todos somos ahorita licenciados. Claro, ya el Carlín, no hemos hablado de Carlín. No hemos Carlín es hablado de nuestro, Carlín, ¿cierto? No. Carlín es nuestro batero oficial desde hace ya ahorita 3 años más. Más, loco, ya 3 años vamos diciendo desde que fueron 3 años. A ver, aguanta, no puede ser tampoco. No, Van ya, él 5 entró años. en el 2015, pues loco, ya son 4. Ya, Ya recién, man. Han sido 3 años. 4. Han sido 4, claro. Ya. Me olvidé del Martín también, que Martín estuvo. Claro, bueno, Carlincito también ya se graduó, él se graduó después que nosotros. Hace un año creo que se graduó él. Pero ya se graduó también, nosotros somos graduados, licenciados, qué chistoso Belleza. suena de que todos Sí, seamos man. licenciados. ¿Y cuánto influye el ser licenciados en su proceso de hacer música? ¿Creen que lo hacen más fácil o el título es un gusto personal? O sea, más que ser licenciados, creo que el conocimiento que adquirimos durante toda esa academia es lo importante. Que el título no importa, creo, cuando tienes una banda y estás aquí. Sí. Creo que da lo mismo. Si eres empírico, sabes tocar, igual aquí es una cosa que está recién floreciendo, Saliendo. empezando a salir. Pero nada, yo creo que sí nos acolitó. Es también chistoso justo esa comparación del primer disco con los otros que vienen, con el segundo y el que vamos a lanzar. Cómo se cacha que empezamos a estudiar. Cómo se ya cacha suena. que todo, ajá, el lenguaje también. Se siente que estamos metidos en nuestros instrumentos ya en esa época. Ya se siente como un poco más a otro nivel. Es algo audible. Ajá, y es algo que va subiendo en cada disco. Y yo creo que, claro, va madurando y creo que no hubiera sido así si no era por la academia. Si uno de nosotros no estudiaba, tal vez todo hubiera sido full distinto. Entonces, si yo no entraba a estudiar, iba a haber un desequilibrio seguramente. Capaz, Ajá, obvio. siempre pasa y nada, igual el sax si no entraba a estudiar. Claro. Pero entonces siempre hay un desequilibrio. Entonces estábamos en las mismas y creo que eso acolitó bastante hablando de la academia. Y estar ahí en la universidad viéndonos a cada rato. Entonces era bacán. Claro. El chance. O sea, haber estudiado más que nada es lo que ha influenciado seguro en la música, ¿no? O sea, Seguro. haber estudiado. Y siempre es como que seguimos estudiando, no es como que ya dejamos de estudiar, nada que ver. Entonces eso creo que es lo que más. Tal vez por eso es también de que ahora la música, o sea, por lo menos de este nuevo disco, porque no sé
otro disco tal vez ya no sea el disco más suave, tal vez el disco más, quién Más sabe, heavy. electrónico. Ponte que se nos ocurre meter algo con cosas andinas, quién sabe, tal vez pase. Pero entonces por eso tal vez Puede que ser. este disco tal vez el que tiene como que menos partes como que enfocadas en el instrumento, en que tú quieres hacer un solo o en que es súper complicado el riff de bajo, es como que de hecho es más simple, tal vez hasta por eso mismo, porque hemos aprendido más cosas o estamos tan llenos de información que queremos soltar, como que a veces menos es más también. Ajá. Y está bueno probar de todo también. Ajá, Excelente. justamente. Entonces solo eso creo que es lo que más ha enfocado, nos ha hecho pensar musicalmente la Más situación, claro, la sí. situación general de la Ajá. banda. Claro, y poder decidir a dónde llevarlo. Si no supiéramos nada de música, no supiéramos cómo hacer que la música lleve a eso, no sé. Ujú. Ese tipo de cosas creo que sí nos ha Que te colitado un lleva un montón. lugar Ajá. interesante. ¿Cómo se financian ustedes sus giras, conciertos? De ley les toca poner plata de su bolsillo. Sí. O sea, sí. O sea, en un punto ya empezó a pagarse solito las cosas que íbamos produciendo, con Trevor, con shows. Ujú. Entonces, más o menos así fue este disco, sí. Se financió solo shows de Trevor. Claro, o sea, bueno, lo que dijiste creo que, o sea, realmente, claro, nosotros pagamos todo, pero de hecho no ha salido de nuestros bolsillos casi nada. Ajá. O sea, todo lo que gastamos en la banda es algo que la banda mismo generó. Mismo género. ¿Cachas? Entonces, Qué de bien. hecho, nosotros recientemente, pero muy, muy recientemente, hemos dicho, sí, hay que poner algo, pero creo que hasta lo hemos conversado y creo que hasta ahora no se ha dado mucho el caso. Ajá. Entonces, sí, o sea, todo lo que hemos generado ha sido por eso. Y también porque hemos tenido no sé si la suerte, qué será, pero hay bastantes personas que les gusta bastante lo que hacemos y nos llaman para que hagamos cosas como intercambios que a nosotros nos conviene un montón, como fue el segundo disco. Nosotros básicamente nos pidieron que vayamos a grabar gente que necesitaba por su estudio, lo que sea. Claro. Qué bien. Y así, o sea, sí se han dado numerosas situaciones también. Y de ahí, claro, o sea, también tuvimos el chance de haber ganado un premio ¿de qué era? De Saize, De Saize, de era de Saize. compositores, de autores. Eso Bien. eso también nos ayudó a que el banco trebolero crezca, se pueda Ajá. financiar mejor la situación. Sí, es más, desde ahí surgió la idea de hacer el disco, porque teníamos esa platita y dijimos, ya, ve, porque si no creo que no Se hubiera hubiéramos quedado ahí. pensado en hacerlo, ajá. Por suerte salió eso, ajá, y después todo lo demás que faltaba, porque no cubrió el 100%, fue solo de shows, Ujú. ¿no? Bien, loco. ¿Cómo es el proceso de grabación? Bueno, ahora ya. tenemos ¿Cómo el fue disco, el de ¿cómo este fue? disco? Claro, el de este disco. ¿Cómo Y fue? bueno, pues si es que tienen datos, detalles que quieran contar de los primeros discos también, fuera buenazo. O sea, este disco estuvo increíble, este disco estuvo muy divertido hacerlo. Como, o sea, entre el primer y segundo disco fue básicamente lo que ya les contamos. O sea, fue como que una compilación de cosas que han grabado por aquí, por acá, luego le mandamos todo a masterizar a un mismo man para que tenga un mismo sonido Claro. y ya. Este sí fue distintazo, ¿verdad? ¿Cómo empezó? Empezamos las batas y los bajos, básicamente. Ajá. ¿En dónde grabaron? ¿Dónde grabamos? Grabamos en la casa Nostra, el Juan Pablo Rivas camellaba ahí, tenía su estudio de mastering y le volvimos un estudio, un control room, lo volvimos prácticamente. Y la bata estaba en un cuarto, creo que era del Renato Zamora. Ujú. Ajá, el cuarto del Renato Zamora y nada, teníamos toda la casa, por suerte. Y metimos Ya. bulla con las batas, utilizamos full cosas. Este disco también es interesante porque es el disco en el que más sonidos hemos utilizado, como que pensando en la sonoridad. Entonces grabábamos secciones con una bata y los coros con otra. Entonces nos tomamos 2 días en eso. Fueron 2 días de grabar batas. Después fueron los bajos, ahí mismo en el control room que nos armamos con el Juan Pablo. Y después hicimos las guitarras, donde el Esteban Acosta. Ajá. Entre paréntesis, antes de que siga, algo importantazo que no habíamos pasado para nada en otros discos fue de que para grabar esto nos tardamos mucho también. De hecho, tuvimos hasta clases de canto. Como, ¿cuántas clases tendríamos? Unos casi 2 meses, pero en total unas 6 clases. Sí, unas 6 que 7 clases de Claro, violín. y para haber grabado nos preparamos un montón, nos ensayamos bastantísimo, con metrónomo. O sea, fuimos a hacer ensayos específicamente de la grabación de ciertos temas específicos. Eso antes no pasó. O sea, entonces simplemente Claro, ya claro. le cachamos, vamos a grabar.
Claro, Ahora sí antes cuando grabamos los 4 temas para el efecto secundarios, acabamos de hacer uno el día antes, que era como De que hecho. estábamos acabando de hacerlo. Y Ujú. dijimos, ya, grabemos la grabamos. No, claro, entonces eso fue antes de la grabación, que fue muy importante, sin eso no hubiéramos grabado, entonces eso Ajá. fue algo que pasó. Claro, Y claro. lo que te quedaste del Esteban Acosta. De Esteban Acosta, ya, entonces ahí las guitarras grabamos en otro estudio, que es este man, Esteban Acosta es un amigo nuestro, súper buena onda, es guitarrista y productor. Entonces este man se montó aquí en Quito un estudio solo enfocado en cuerdas, en guitarra específicamente, porque él es guitarrista, lo cual es una idea súper brillante de hacer de su parte. Entonces yo lo pasé increíble, o sea, yo pedí prestados un montón de amplis, me colitaron tiendas de acá musicales. Claro, este Uyo, man pasó hermosa, sí. yo pasé increíble. Estuvo Uyo Guitars, hermoso. que son de acá, Guitar Shop también. Eran ahí entregando Panas, juguetes para claro, que entonces yo toques. llegué con Ajá. un cargamento de... Wow. Y toqué grabamos como con 6 guitarras, me parece, todo. Qué hermoso. Claro, habían 2 Strats, una Les Paul, una Telecaster, había una acústica, una Gibson 335 también. que Hay me algunos prestaron. amplis Bien. también. Algunos amplis, un Una Max. juguetería. Claro, Uf, entonces fue un claro. proceso El totalmente dorado. diferente, increíble. Entonces, bueno, eso, las guitarras grabamos igual en 2 días, casi completos, 2 días enteros de no parar desde mañana hasta la noche sin parar. Entonces ahí se grabó todo el tercer disco. Eso fue. Y después las voces, en cambio, grabamos en otro lado. Fue en la finca ¿es? Quinta. ¿Qué será? En la Hacienda. Casa el terreno. La casa de campo del Andrés Benavides. La casa de campo. Ajá, ahí nos traqueó, en cambio ahí empezamos a cambiar las voces con el Felipe Andino. Mm, Ajá, Andino. él nos traqueó esas voces y de cierto modo también el man fue un coach buenazo para traquear ese rato también, nos daba unos tips buenazos, sin él también capaz y no hubiera quedado así, full ideas tostadas también buenazo, y tuvimos toda esa preparación con la Grecia. ensayaron canto con Grecia Albano. Con Grecia Ajá, Albano. con ella fueron Qué justo bueno. las clases, Wow. coach. Y nada, ahí eso fue en la hacienda, grabamos las voces, nos tomó 2 días. 2 días. Estuvo Nos sacado la quedamos a madre, dormir ajá. allá. Bien, grabar voces en un lugar en el que no hay carros alrededor, ¿no? Sí, o sea, también por tomarnos el tiempo que querramos, así. Más que nada fue por eso. Ajá. Ah, no tenían que pagar horas fijas, sino No, era solo fue el día para pagarle el Feli y ya. Sí. Wow, No, qué no había bien, horas, pues. no había. Claro, eso era lo más relax. Acabamos a las 3 de la mañana atufados, creo, el primer día. Ajá. Creo que sí. Este, Eran 3 de la mañana, ajá. Pero claro, podíamos salir a dar unas vueltas por todo el Claro. lugar, tranquilamente, ir a comer Correr cuando con nos las daba la gana. vaquitas. Claro, o sea, Ajá. entonces eso fue muy interesante. Y básicamente ahí terminó. Bueno, no, después hubieron overdubs que también grabamos después de un tiempo de haber grabado esto. O sea, grabamos Ajá. un poco de percusiones, básicamente. Metimos ahí unas. Por ejemplo, la guitarra acústica da la vuelta. Eso grabó el Andrés Benavides, la mayor parte. Ajá. Un par de campanas, un par de panderetas. ¿Qué más? Unos Shakers. shakers. Percusión. Ajá. Y bueno, eso fue básicamente la grabación del disco. Genial, vacancísimo. ¿Algún saludo? ¿Quiénes fueron el equipo de trabajo? Mencionémoslos. La mayoría fue ellos, o sea, los que más mano metieron fue justo el Benavides, el Juanpa Rivas, estuvo el Feli Andino, la Grecia, estuvo el Omarín. El Omarín también estuvo metiendo mano durazo los 2 primeros días de traqueo, el Estevita Acosta, ellos. ¿Quién más metió mano? Nosotros, pues, el Steven, yo. Exacto. Entonces, El Martín también estaba. el Todo Martín bien, también. ya conviene preguntar, ya ven. A ver, y Puede ahora ser. una pregunta existencial que nos tiene a todos los fans sin poder dormir. ¿Qué es andar tronín? Existencial. Dice. ¿Qué es andar tronín? Que para la gente que no cacha hay un tema que dice trono andas tronín. Es una pregunta, ¿no? Creo que todo el mundo sabemos lo que es. Sí. Ah, Sí, ya. sí, o sea, ¿Pero qué es? no sé. Esto no era ti. Esto no era ti. Esto no era ti. Ay, Si es que ven el video de la canción del trono, Ajá, lo van a entender. bastante bien. ajá. Perfecto. Hay explicación Sí. gráfica, vayan a ver los videos de Trébol. ahora en YouTube pongan trébol. El trono. Ya, igual tenemos que compartir el programa, ¿no? Y estemos todavía sorteando una entrada al siguiente concierto, ¿no es cierto? Entonces tienen que comentar, tienen que compartir el programa de Holy Music
con el hashtag TronoAndasTroning. Bien. El que más lo comparta se gana una entrada al siguiente concierto de Trevor. Una bonita. Una unita. Ya Una tres, unita. ya. No, una Tres unita. bol. No, ya sapo, ¿qué tal? Ya, bonito. Bonita entrada. Una entrada porque tienes que comentar, compartir este programa, compartir el video de este programa en todas tus redes sociales y con el hashtag TronoAndasTroning. Bien. Esa es. Compartan. Esa es. Bueno, entonces ha sido un gusto tenerlos como invitados a Qué personas que bonito. se han paseado todo el Ecuador y también Perú. Han salido a tocar trébol en muchos lugares, son famosos. La gente con quienes tocaron en Perú les viven llamando para ver cuándo van a tocar porque allá tienen... Pero no fue en Perú, harto loco, fue en fan. Pasto. No, fue, dijiste que Perú, pues. no, fue en Pasto. Con P. Pero bueno, un gusto compartir con ustedes, verlos a los tiempos, al menos de ti, Steven, te veo a los dañazos. Y bueno, Bueno, igual un gusto y un placer. Como Qué siempre, gusto, Dios Holy les pague, Music, Dios puro les pague. placer. Ya, listo, ha sido un gustazo. y Gustazo, bueno, no, muchas gracias por la aquí invitación, tuvimos qué bacán que vean esto. a Sí, Jarna ya, Naranjo, ya. Steven Steven López, López. yo soy Gambo José Guerrero. y esto fue Holy Holy Music. Music.